Hola, estudiantes de segundo año medio del Colegio San Alberto Hurtado. Su profesora de artes que les habla, Tamara Zúñiga Medé. En este video vamos a hablar sobre los contenidos de la figura humana. Partiremos definiendo qué es la figura. La noción de figura puede emplearse en múltiples contextos y con significados diferentes. Una figura es, entre otras cosas, la apariencia o el aspecto externo de un cuerpo o de un objeto, a través de la cual se puede distinguir frente a otros. En un sentido similar, se conoce como figura a toda estatua, escultura u obra de arte que reproduce las formas características de animales u hombres, mujeres, niños, y al dibujo que refleja a cuerpos humanos. El cuerpo como vehículo de la propia expresión implica un largo recorrido que involucra crecimiento y asociación de sensaciones, percepciones y emociones. El dibujo de una persona ofrece un medio natural de expresión de las necesidades y conflictos del cuerpo de uno. El cuerpo humano como elemento de representación en el arte fue llamado figura humana por los artistas para describirla, exaltarla de manera simbólica y como expresión de deseo, al igual que el rostro humano, que es uno de los principales objetos de estudio en el arte. Al contemplar el mundo, el ser humano se identifica con él y mediante esta relación crea y se expresa artísticamente. Pueden apreciar acá unos monigotes de figura humana femenina y masculina, las cuales se están abrazando, ¿cierto? Y generan la sensación de que se conocen, que pueden tener quizás un tipo de romance, ¿cierto? Pero no tienen rostro. Solamente es la expresión corporal que esos elementos, que esos monigotes producen o es la sensación que generan. Dentro de los elementos de la figura humana está el que se considera que la realización de figura humana a través de palos, ¿ya? Que es el que podemos apreciar acá en la imagen. Las figuras de palos son una forma efectiva de dibujar si estás comenzando, independientemente de si eres nuevo en el dibujo o no. Usar figuras de palo como la base de tu figura o muñeco demuestra ser un método eficaz para dibujar la proporción adecuada del cuerpo, ya con formas simples, generando distintos palos, ¿cierto? Y uniendo las extremidades o uniendo las distintas partes del cuerpo, nosotros vamos generando el dibujo de figura humana, como yo lo estoy haciendo. Con los círculos son los que representan las articulaciones, así como una cruz o líneas que representan los rasgos faciales. La figura de palo debe ser fácil y rápida de dibujar. Estas figuras debes dibujarlas con trazos lo más ligeros o finos posibles, ya que a medida que nosotros vamos avanzando en el dibujo, vamos generando distinto movimiento. Una vez que hayas dibujado la forma básica de la figura de palo, puedes comenzar a agregar formas más simples a la estructura, comenzando de arriba abajo. Las formas geométricas como rectángulos y cuadrados en forma de cubos de diversas proporciones son ideales para el torso, el cuello y la pelvis, mientras que las formas de tipo cilindro se pueden usar para partes más largas del cuerpo como los brazos y las piernas. Ya las cosas se ven acá. Yo les estoy dibujando con rojo, ¿cierto? Estoy demarcando la figura humana, que con simples elementos, ¿cierto? De línea voy generando la figura y cómo se desplaza también esta figura humana dependiendo de los movimientos que le vamos incorporando. Algo súper importante es que la figura humana masculina y la figura humana femenina tienen proporciones y características diferentes. Ya la figura humana femenina tiende a ser más delgada, por así decirlo, el dibujo más sutil, no, sobre todo en la parte de los hombros.
Ya es como es más delgadita. No es tan tosca como la de los hombres. Y tiende a tener una forma como de reloj de arena, que son los rasgos femeninos propiamente tal, la que nos diferencian de la figura humana masculina, sobre todo cuando dibujamos el torso. Para poder realizar el ejercicio la actividad que yo les voy a dejar al final de esta presentación, es que van a ir ustedes comenzar dibujando de lo más básico y van a ir paso a paso avanzando en su dibujo. ¿Ya? Yo acá les dejé, les voy a explicar el paso a paso de cómo llegar a una figura humana. Y para esto necesitan conocer ustedes las proporciones para definir la altura del cuerpo. ¿Ya? Independientemente si vamos a realizar una figura femenina o masculina, también tenemos que determinar si va a ser una figura delgada, una figura robusta, si va a ser la figura de un niño, mujer, hombre. Eso es lo que ustedes van a ir viendo después cuando ya tengan más manejo del dibujo de figura humana. Ahí ustedes le pueden ir generando los distintos rasgos. Pero para ello es fundamental saber las proporciones de la altura de la figura humana. El método más utilizado es el de 8 cabezas. Este método consiste en dibujar 8 cabezas que representarán las proporciones, ¿ya? Estas 8 cabezas tienen que ser del mismo tamaño, de las mismas dimensiones, ¿ya? Para que no se vaya perdiendo las proporciones de cuello, torso, pierna, brazos y todo lo que compone la figura humana de pies a cabeza. Si bien es este el método más utilizado para definir la altura del cuerpo en relación a la cabeza, es importante considerar que este método surgió en Europa y por lo mismo principalmente acertado para dibujar cuerpos de raza caucásica. Ya los artistas europeos utilizaban esta proporción de 8 cabezas porque para ello era como, por así decirlo, la figura más perfecta que se podían conseguir los rasgos, sobre todo que ellos tendían a dibujar a seres con mucho poder, con personas, seres mitológicos, personas de clases sociales altas, entonces trataban siempre de idealizar, por así decirlo, la figura humana. Partiremos viendo y observando el torso. Ya acá en la parte superior podemos ver y distinguir que es figura humana femenina. Y en la parte inferior la figura humana masculina, en la parte del torso. Después de la estructura inicial, generalmente se comienza dibujando el torso, que incluye la caja torácica, el abdomen y la cadera. La razón de comenzar a dibujar la figura humana a partir de esta parte es que el torso dicta toda la posición del cuerpo. A partir del torso y de las caderas, dibujar la cabeza y las extremidades se vuelve mucho más sencilla. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros dibujando el torso, nosotros si lo dibujamos de frente, de espalda, de medio lado. Por esto es necesario primero definir cómo va a ser el torso, cuál va a ser la posición que va a tener. Luego de que dibujamos el torso, entonces vamos avanzando en el abdomen. Una vez que tengas el torso dibujado, procede a dividir la caja torácica del abdomen con una línea curva, la cual es esta. Esta línea curva cruzará el centro del torso en el extremo superior, marca el final del esternón y la parte inferior del pecho. A los costados indica el lugar en el cual dibujará las costillas frontales. Eso se refiere a las costillas frontales. Y ahí yo le estoy dando el primer movimiento a la figura humana.
Luego de que se dibujó el torso, entonces se procede a dibujar las caderas. Por lo general, la manera más sencilla es dibujarlas junto con la entrepierna, como si el muñeco llevara un traje de baño corto o ropa interior masculina. O si vas a hacer figura humana femenina. Este truco simplifica el proceso creativo y hace que las cosas sean más fáciles de entender, ¿ya? Acá ya se dibujó el torso, ¿cierto? Donde va la caja torácica. Lo que dibujamos anteriormente, ¿cierto? Donde va el brazo, la cabeza y las caderas. Luego se dibujan los hombros y los brazos. Para trazar los hombros y los brazos de forma simple puedes comenzar a dibujando un par de esferas en forma de huevo. Lo importante al hacerlos es, de nuevo, que mantengas tu atención en las proporciones de largo y ancho de los hombros en relación a otras partes del cuerpo, ¿ya? Entonces vamos con el torso. Las caderas, el abdomen y definiendo los brazos, qué posición van a tener los brazos dentro de las 8 cabezas. Y a su vez vamos definiendo el movimiento también de las piernas. Los brazos generalmente terminan por debajo de la altura de la cadera y ahí comienzan las manos. Un poquito más abajo entonces, donde empiezan las piernas, es que se empiezan a dibujar las manos. Las piernas. Para dibujar las piernas, traza cada muslo un cilindro grueso, no tan grueso acorde a la proporción del personaje, ¿ya? Dicho cilindro servirá para conectar las caderas con las rodillas, de la misma manera que dibujaste los brazos. Estos tubos se volverán más estrechos en el área inferior, donde el muslo se conecta con la rodilla. Entonces, vamos completando nuestro dibujo, ¿cierto? Torso, hombros, caderas, brazos, manos y las piernas. Y ahí nosotros vamos, con la definición de las piernas, vamos viendo también cuál es la pose que está teniendo nuestra figura humana para poder hacer las articulaciones, por ejemplo, de los codos, las rodillas. Podemos hacer pequeños círculos. Las proporciones para esta sección de la figura serán de 2 cabezas de distancia desde la entrepierna hasta la parte inferior de las rótulas, ¿ya? Luego se dibuja la cabeza. La cabeza es una de las partes más representativas y más importantes al momento de dibujar la figura humana. Por lo tanto, para lograr una estructura y proporción ideales con respecto al resto del cuerpo, se han creado distintas formas o métodos mediante los cuales puedes hacerlos. ¿Ya? La forma más simple entonces es la que ustedes pueden apreciar en esta imagen, en la cual se divide en 3 partes, ¿cierto? Círculo. Se divide. Yo puedo hacer un círculo, puedo hacer una forma de óvalo también dentro de ese círculo y lo divido en 3 partes. Y ahí es donde yo veo cómo yo voy a realizar esa cabeza y que también tenga relación con la pose que yo le voy a generar a la figura humana. Frente, costado, perfil, agachado, con la cabeza mirando hacia arriba. Eso se define dependiendo de qué es lo que yo quiero representar. Dentro de los movimientos de la figura humana se encuentran los siguientes, ¿ya? Estas son formas simples para poder realizar dibujos de figura humana a mano alzada, que se le llama, ya que es haciendo bocetos
empezando haciendo monigotes, por así decirlo, con la figura de palo que veíamos anteriormente. Y a su vez, a medida que vamos avanzando en el dibujo, y cuando vamos definiendo el movimiento, la forma y la pose que queremos que la figura humana tenga, vamos definiendo más el dibujo y el trazo de nuestra composición, como se puede apreciar, por ejemplo, en esta imagen que acabo de demarcar, donde se va generando luz y sombra en la pose. Acá hay un ejemplo simple de figura humana femenina, ¿cierto? De una figura delgada. Ahí se ocuparon también 8 cabezas y media para poder realizar la altura de la figura humana. 8 cabezas y media de pies a cabeza, ¿cierto? Y de costado, perfil y de frente. Y acá la figura humana femenina en movimiento. Ejemplos de figura humana masculina también, algo simple también de poder realizar los monigotes y también de ir generando movimientos en la figura humana. También acá figura humana de 8 cabezas y media, entonces de pies a cabeza. Y nuestra figura de frente, de perfil y de costado. El video que acaban de ver entonces es el paso a paso de cómo ustedes pueden ir realizando distintos dibujos de figura humana acorde a las proporciones y a la medida de pies a cabeza que debe tener la figura humana a realizar. ¿Ya? Que eso es un patrón para nosotros no perder las proporciones de los brazos, acorde con el torso y las piernas. ¿Ya? Para poder terminar y finalizar este video, estos contenidos de figura humana, les dejo una actividad a realizar en la cual consiste que hagan tres dibujos de figura humana. Ustedes definen si figura humana femenina o masculina, guiándose con el paso a paso antes visto. Van a dibujar sobre una hoja tamaño blog mediano. Van a dibujar las 3 figuras. Ya pueden hacerla de frente, perfil, costado o figuras en movimiento. O si no tienen una hoja tamaño blog mediano, pueden ocupar hoja tamaño oficio o carta, un dibujo por cada hoja. Eso quiere decir que un total de 3 hojas. ¿Ya? Van a dibujar con lápiz grafito y se ayudan de una regla para poder hacer las proporciones de las 8 cabezas y media y una goma para poder ir haciendo los bocetos. Luego de que tengan su trabajo finalizado, van a tomarle una fotografía y me la van a enviar a mi correo que indico ahí, de zuniga@colegiosa.cl, indicando nombre, apellidos y curso. Que estén muy bien, estudiantes. Espero verlos muy pronto y les envío muchos saludos. Y que estén muy bien. Chao.